Hola, esta noche vamos a caminar entre arenas que respiran historia y calor. Vas a escuchar el rumor del viento del desierto y el crepitar de una lámpara de aceite que apenas sostiene su llama. Frente a ti, un horizonte que tiembla como si el aire tuviera perfume. Porque sí, el desierto también huele. Y huele a algo que ya nadie recuerda, a flores que no existen, a resinas que alguna vez encendieron templos, a secretos guardados por sacerdotes que temían que el aire se los robara. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo y dejemos que la noche nos lleve poco a poco a nuestro viaje. El aire aún no quema, pero ya presagia fuego. Caminas por el borde del Nilo, donde el barro húmedo se mezcla con el polen del loto y el humo del incienso que se escapa de un templo cercano. Egipto despierta en silencio, y cada piedra parece contener una oración dormida. Te sorprende que incluso la arena parezca perfumada, como si la tierra misma recordara las ofrendas derramadas durante siglos. El primer rayo de sol se levanta, y con él un aroma tenue, mirra, miel, aceite de palma. No hay nadie más, solo tú y el aliento invisible de los antiguos. El olor aquí no es un lujo, es un idioma. Antes que las palabras, los egipcios hablaban con fragancias. El viento que pasa sobre una tumba, el humo que asciende en una ceremonia, todo comunica algo. El que huele bien agrada a los dioses, decían las tablillas. Y si un dios no olía bien, era síntoma de que el mundo se estaba rompiendo. Tú respiras y casi puedes sentirlo, esa obsesión por mantener el orden del aroma. De pronto, un sacerdote se cruza en tu camino, llevando una vasija pequeña de alabastro. La abre con cuidado y una nube espesa y dulce te envuelve. Es aceite de loto, mezclado con mirra y un toque de resina desconocida. No puedes evitar toser, y él sonríe. Los perfumes son prueba de fe. Si te hacen llorar, es que el alma se purifica. Te ríes, medio incrédulo, medio mareado. El olor es embriagante, casi vivo. Los historiadores aún discuten si el perfume nació aquí, en Egipto, o más al este, en Mesopotamia. Pero todos coinciden en que los egipcios lo elevaron a un arte divino. Las primeras fórmulas escritas, hace más de 3000 años, ya describen la proporción exacta de aceite, grasa y flor. Ninguna receta culinaria fue tratada con tanta devoción. Era alquimia y oración al mismo tiempo. Sigues caminando, el sol sube y el aire se espesa. Ahora cada inhalación sabe a piedra caliente. De los templos llega una bruma densa, mezcla de resina quemada y aceite en ebullición. Te preguntas si eso era lo que olía el faraón cuando despertaba, o si la reina se envolvía en ese mismo velo invisible antes de dormir. Y luego te das cuenta, en esta tierra, cada respiración era un acto religioso. En una esquina del mercado, un niño machaca pétalos de jazmín en un cuenco de barro. El olor es tan dulce que casi parece comestible. Su madre le grita que tenga cuidado, que no derrame ni una gota. ¿Esto vale más que el pan? Tú sonríes porque entiendes. En el desierto, lo volátil se convierte en tesoro. Lo que se evapora rápido es lo más preciado, porque no puede ser poseído. A tu alrededor, todo parece exhalar historia. El aire huele a rezos, las piedras a sudor, y hasta el agua del Nilo tiene una nota salada, casi metálica, un aroma que no se puede reproducir en laboratorio. Piensas
en lo frágil que es la memoria del olfato. Nadie puede escribirla, ni pintarla, ni grabarla. Solo queda dentro de ti, o se pierde. El sol ya domina el cielo. Miras hacia el horizonte y el calor ondula como un perfume invisible. Si pudieras embotellar este momento, su etiqueta diría despertar sobre el Nilo, con promesas de eternidad. Pero sabes que no puedes. El olor pertenece al aire, no a ti. El desierto comienza a hablarte en susurros de polvo. Y tú sigues ese rastro invisible, sin darte cuenta de que ya has entrado en la historia de los perfumes olvidados. El camino se estrecha y el aire se vuelve más denso. A lo lejos, ves humo blanco escapando de una pequeña construcción junto al Nilo. No parece un templo, ni una casa, más bien una mezcla de ambas cosas. Te acercas y notas que el suelo está cubierto de pétalos secos, resinas endurecidas y manchas de aceite. Huele a algo que no puedes definir. Mitad flor, mitad piedra caliente. Has llegado al taller de un alquimista del olor. El hombre que te recibe tiene las manos teñidas de ámbar y los ojos de quien lleva demasiado tiempo entre vapores. Su voz es baja, como si temiera que el perfume escapara si hablaba muy fuerte. Aquí, te dice, el aire no es gratis. Cada respiración tiene su precio. Sonríe y te invita a entrar. El interior es un caos sagrado. Mesas llenas de frascos, ramas secas colgando del techo, carbón ardiendo en cuencos de barro. En una esquina, una pequeña llama calienta un recipiente de cobre donde algo burbujea lentamente. Aceite de moringa, explica. Sin él, el perfume se pudre antes de nacer. Tomas aire, y el olor es intenso, oleoso, casi carnal. Los egipcios sabían que el perfume era más que un lujo, era una ciencia precisa. Mezclaban aceite, grasa animal y extractos vegetales con una obsesión que rozaba la locura. Algunos papiros detallan fórmulas con 30 ingredientes, cada uno con su orden exacto, su temperatura ideal y su fase lunar correspondiente. Historiadores aún discuten si esas recetas eran más místicas que químicas. Pero cuando ves al alquimista inclinarse sobre el cuenco, entiendes. Aquí, lo sagrado y lo científico eran la misma cosa. Te señala una pila de objetos que parecen piedras. Eso es resina de mirra, dice. No la cortes, deja que se rompa sola. La tocas y se deshace entre tus dedos con la fragilidad de un recuerdo. El olor que desprende es denso, dulce, como humo que se aferra a la piel. Dicen que viene de las lágrimas de un árbol que soñó con la lluvia. El hombre sonríe, sabiendo que su explicación no es científica, pero sí cierta. Una mujer joven entra con una cesta llena de flores marchitas. Las aplasta con un palo y mezcla la pasta con grasa tibia. Los dioses no huelen las flores, murmura. Huelen lo que queda de ellas. Tú observas el proceso, casi hipnotizado. El aroma de las flores se disuelve en la grasa como si el alma del pétalo pasara a otro cuerpo. De pronto, entiendes que el perfume, en esencia, es eso, un alma que sobrevive al cuerpo. En un rincón, el alquimista destapa un frasco pequeño de alabastro. Esto es kifi, te dice, el perfume de los faraones. Te acerca el frasco a la nariz y un torbellino de olores te golpea. Miel, vino, pasas, canela, menta y algo más oscuro, casi metálico. Lo usaban para dormir, explica. Un poco de esto bajo la almohada y los sueños eran más suaves. Lo hueles otra vez y piensas que no es tanto un perfume como un conjuro. El alquimista te cuenta que en Tebas existían talleres secretos
donde se producían los aceites para los templos. Cada uno tenía su sello, su receta, y la traición a ese secreto se castigaba con la muerte. Si robabas una fórmula, no solo morías tú, dice, también tu nombre era borrado del aire. Y tú piensas que tal vez eso es peor, morir y que nadie recuerde cómo olías. Un dato curioso, los egipcios no usaban perfumes líquidos como los nuestros. Los suyos eran pastas o aceites espesos, que se aplicaban con los dedos o se derretían sobre la cabeza, dejando que el calor del cuerpo los hiciera fluir. Algunos se moldeaban en conos de cera perfumada, que se colocaban sobre pelucas y se derretían lentamente durante los banquetes. Una forma elegante de decir, sí, huelo mejor que tú. El alquimista te ofrece un poco de aceite en la palma. Es cálido, casi vivo. Te lo untas en la muñeca y el olor se adhiere como una sombra. Eso, dice, es la prueba de que estás vivo. Un muerto no huele. Te ríes, aunque la frase tiene algo inquietante. El olor te acompaña, incluso cuando sales del taller y el sol te golpea de frente. El aire del desierto amplifica todo. El calor, el polvo, los recuerdos. Y ahora también el perfume. Lo llevas en la piel, pero parece haberse metido en tus pensamientos. Piensas que cada civilización ha intentado capturar algo imposible, el instante antes de que algo desaparezca. Caminas de nuevo hacia el río. El olor del taller se mezcla con el del Nilo, con el del barro y el sudor de los animales. Y por un segundo entiendes lo que el alquimista quiso decir. El aire tiene precio, porque cada respiro roba algo al pasado. El calor comienza a subir como una ola invisible. El aire huele a sal, a humo, a madera quemada por siglos de sol. Sigues el rastro de aquel perfume que llevas en la muñeca. Se ha transformado con el tiempo, más terroso ahora, más humano. Te adentras entre columnas grabadas con jeroglíficos y encuentras un grupo de sacerdotes, sus túnicas blancas moviéndose apenas con el viento. Cada uno lleva una jarra pequeña, adornada con cintas de lino. Cuando pasan cerca de ti, el aire se llena de un aroma que no habías sentido antes, dulce, cálido, tan persistente que parece tener peso. Es el aceite que calma a los dioses, susurra uno de ellos, sin mirarte. En su voz hay cansancio o quizás devoción. En Egipto, los dioses no solo exigían oro o estatuas, también exigían olor. Sin perfume, una estatua era solo piedra. Con él, se convertía en presencia divina. Los templos eran laboratorios de fe donde el aroma se mezclaba con el humo para mantener vivo el universo. Te acercas y observas cómo el sacerdote vierte unas gotas del aceite sobre el altar. El líquido brilla con reflejos dorados antes de evaporarse en una bruma fina. Un segundo después, el espacio cambia. El aire parece más denso, más luminoso. Te das cuenta de que los antiguos no solo perfumaban los cuerpos, perfumaban la realidad. Los textos antiguos mencionan los 7 aceites sagrados, usados para ungir las imágenes divinas y también a los vivos. Cada uno tenía una función específica: purificar, proteger, curar, embellecer, incluso alejar demonios del sueño. El más venerado era el antiu, una mezcla de mirra, canela y cardamomo disuelta en aceite de oliva o moringa. Algunos papiros lo describen como el olor de la eternidad. Los arqueólogos todavía discuten si esa descripción era literal o simbólica, pero basta oler un poco de mirra para entender que quizá no hay diferencia. Un sacerdote joven te ofrece una vasija. Huélelo, te dice, con una sonrisa tímida. Lo haces,
y el perfume es tan intenso que por un momento crees que estás respirando fuego. La mirra tiene ese poder, calienta el alma y quema el recuerdo. Cuando los dioses se enfadan, explica, encendemos esto. No hay furia que resista su dulzura. Te ríes, pero algo en ti sospecha que puede ser verdad. Observas el ritual. Los sacerdotes limpian la estatua del dios con paños de lino empapados en aceites aromáticos. Luego la visten, la adornan con flores y vuelven a perfumarla. Es una rutina diaria, un cuidado casi doméstico. Si la estatua se agrietaba o el olor desaparecía, se creía que el dios estaba enfermo. El dios no puede vivir sin su perfume, dice el sacerdote mayor, y tú piensas que eso no es muy distinto de nosotros. Hay días en los que el alma se marchita si no huele a algo bello. Te llama la atención un detalle. Cada aceite tiene un color diferente. Hay uno dorado como la miel, otro oscuro como el vino, y otro tan pálido que parece agua. El olor también tiene luz, explica el joven. Cada nota es una chispa. Suena poético, pero también práctico. El color ayudaba a reconocer el tipo de aceite sin romper su sello, una especie de código cromático del alma. Te preguntas cuánto costaba mantener a los dioses con buen olor. Las crónicas hablan de templos enteros dedicados solo a la fabricación de aceites. En Karnak había salas donde cientos de trabajadores trituraban flores, mezclaban resinas, filtraban aceites, día y noche. No era un acto simbólico, era una economía completa. Egipto exportaba sus perfumes a Creta, Fenicia y Siria, y los recibía de vuelta convertidos en incienso y mirra de Arabia. El comercio de lo invisible sostenía imperios enteros. El aire dentro del templo se espesa con cada respiración. Te mareas un poco. Un sacerdote te ofrece un trozo de tela perfumada. Aspira esto, te equilibrará. El aroma te devuelve a la calma, como si hubieras inhalado un atardecer. Los aceites curan el alma, dice, pero también los pulmones. Es su broma y ambos ríen. Afuera, el sol ya cae a plomo. Los templos se calientan como hornos y el olor se adhiere a las paredes. Cuando el aire se mueve, parece que el perfume respira contigo. Piensas que quizá por eso los egipcios creían que el olor podía unir el mundo de los vivos y el de los muertos, porque como el alma no se ve, pero está en todas partes. Al salir del templo, el viento del desierto te recibe con un golpe seco. Ya no huele a flores ni a aceite, solo a piedra. Pero debajo de esa aridez, aún se percibe algo dulce, como si el aire se negara a olvidar. Y tú también. El sol está en lo alto y el aire vibra como una cuerda tensa. Caminas bordeando un estanque cubierto de flores blancas que emergen entre las sombras del papiro. El agua huele a vida detenida. Cada pétalo parece guardar el reflejo del cielo, pero también una promesa, el secreto del loto azul. Durante siglos, los egipcios veneraron esta flor como símbolo de renacimiento. Se abría al amanecer y se cerraba al anochecer, imitando el ciclo del sol y del sueño. Y como todo lo que despierta y duerme, pronto se volvió objeto de culto. El perfume del loto no solo adornaba templos y tumbas. Se decía que tenía el poder de abrir la mente, de despertar dentro del sueño. Hoy los científicos llaman a eso psicoactividad. Ellos simplemente lo llamaban magia. Un anciano se acerca, su piel tostada por el sol y su túnica manchada con polvos de flores. En una mano lleva un cuenco con pétalos marchitos, en la otra una rama de papiro trenzada. Esto, dice, señalando el cuenco,
Era la flor del sol. Nadie la huele sin recordar algo que nunca vivió. Te mira como si estuviera a punto de revelarte un pecado. El proceso de extracción del aceite de loto era lento y casi ritual. Se recogían las flores al amanecer, cuando su aroma era más intenso. Luego, se sumergían en aceite caliente de moringa o linaza durante semanas, removiendo con ramas de palmera para que el perfume se impregnara poco a poco. Después, se filtraba el líquido una y otra vez hasta que quedaba tan claro como la luz del mediodía. El resultado: un aceite tan potente que bastaba una gota para perfumar una habitación entera. El anciano te ofrece probar. Moja un trozo de lino y lo pasa por tu muñeca. El olor es indescriptible, una mezcla de miel, tierra mojada y algo que se siente más que se huele, como una vibración en el aire. Cierras los ojos y por un instante todo desaparece. El calor, el ruido, incluso el tiempo. Sientes que flotas, que el aire se disuelve a tu alrededor. Así soñaban los faraones, murmura el anciano, como si leyera tu pensamiento. No es casualidad que el loto azul aparezca en casi todas las tumbas reales. En los murales, los faraones y las reinas lo sostienen como si fuera un cetro invisible. Algunos arqueólogos creen que era símbolo de poder espiritual. Otros, que su uso era más literal, una droga ritual que los conectaba con el mundo de los dioses. Historiadores aún discuten si las ceremonias con loto eran oraciones o alucinaciones colectivas. Tú solo sabes que, mientras el olor te envuelve, la frontera entre ambos parece irrelevante. El anciano te lleva a una mesa baja de piedra, encima pequeñas ánforas alineadas como soldados. Cada una lleva un sello de cera y un dibujo: una flor, un sol, una cobra, un ojo. Son ofrendas, dice. Cada perfume tiene su dueño. Abre una con el símbolo del sol. Un vapor casi invisible se eleva. Para Ra. Luego abre otra con el ojo de Horus. Para los sueños. Una última, marcada con una espiral. Para los que buscan olvidar. Te pregunta en tono casi paternal. ¿Y tú? ¿Qué perfume buscas? No sabes qué responder. Quizás el del recuerdo o el del descanso. Pero el anciano no espera respuesta. Toma una flor seca, la enciende y el humo te golpea con suavidad. El olor, dice, no muere, solo cambia de cuerpo. Mientras el humo se eleva, recuerdas haber leído que los antiguos médicos egipcios usaban el aceite de loto como calmante, incluso como afrodisíaco. Lo llamaban el perfume del alma. No hay pruebas científicas que confirmen su efecto, pero hay tumbas enteras dedicadas a conservarlo. Y eso, de algún modo, es prueba suficiente. El anciano guarda el cuenco y sonríe. Cuando el loto desapareció del Nilo, el mundo se volvió un poco más ruidoso, dice con melancolía. Te das cuenta de que tiene razón. El silencio del desierto no es ausencia, es fragancia evaporada. El sol comienza a bajar y la flor, fiel a su costumbre, se cierra. El agua del estanque refleja su último destello antes de quedarse quieta. Te alejas, con el perfume del loto aún en la piel. Detrás de ti, el anciano vuelve a inclinarse sobre su mesa, murmurando algo en voz baja. Tal vez un rezo, tal vez una fórmula perdida. Y mientras caminas, piensas que algunos olores, igual que algunos sueños, solo pueden entenderse cuando ya se han desvanecido. El sol comienza a ceder y el aire del desierto se tiñe de cobre. La luz se suaviza, como si el día también necesitara perfume antes de dormir. A lo lejos, el río Nilo refleja un tono ámbar y por un momento parece líquido de miel. Entre esa calma dorada,
Una figura avanza sobre una barca de madera, su silueta envuelta en un velo translúcido. La reconoces sin que nadie te lo diga. Es la reina que olía a miel y mirra, Cleopatra, la mujer que convirtió el perfume en un arma política. Dicen que cuando abría las puertas de su palacio, el aire mismo se inclinaba ante ella, que el viento llevaba su fragancia mucho antes que sus palabras, que el olor de su piel podía silenciar una guerra. Tú sonríes, dudando, pero en Egipto la exageración siempre fue una forma de fe. En su época, el perfume no era simple adorno, era poder. Cleopatra lo entendía mejor que nadie. La memoria del olfato es más fuerte que la vista o el oído. Un aroma puede quedarse en la mente cuando ya no queda rostro que recordar. Así seducía a ella, con la paciencia de quien sabe que la memoria es más fiel que el deseo. Te encuentras dentro de su cámara privada, donde los sirvientes mojan trozos de lino en aceites tibios. El aire es una tormenta dulce de mirra, canela, vino y miel. Las paredes brillan con reflejos dorados y el suelo parece respirar. Cleopatra está reclinada sobre un diván, una copa en la mano. ¿Sabes por qué el perfume no se guarda en cofres? Pregunta sin mirarte. Porque pertenece al aire, no a quien lo crea. Su voz es tan suave que parece formar parte del olor. Sus ungüentos no se limitaban a la belleza, eran mensajes diplomáticos. Se cuenta que envió frascos perfumados como obsequios a reyes enemigos, sabiendo que el aroma sería recordado incluso después de que el nombre se olvidara. Roma recibió uno de esos frascos y su historia cambió, porque cuando Marco Antonio aspiró aquel olor por primera vez, ya era prisionero de un imperio más sutil. Los cronistas dicen que Cleopatra perfumaba las velas de su barco con aceite de rosas y sándalo, para que el viento la anunciara antes de que su flota llegara. Imagina la escena, el aire del Mediterráneo llevando un mensaje invisible. Los soldados romanos, acostumbrados al hierro y al sudor, de pronto respirando algo dulce, desconocido. No veían la amenaza, pero ya estaban rendidos. Historiadores aún discuten, te susurra tu mente entre risas, si su perfume realmente podía sentirse a kilómetros, o si simplemente era la imaginación embriagada de Plutarco. Pero la verdad es que la historia rara vez distingue entre mito y estrategia, y Cleopatra lo sabía. La reina se levanta y se acerca a una mesa llena de frascos. Cada uno tiene un color distinto: dorado, ámbar, rojo oscuro, casi negro. Este, dice levantando uno pequeño, es mirra de Arabia. Sirve para mantener el amor, o al menos la ilusión de que existe. Toma otro frasco. Este es bálsamo de Siria, para el dolor. Y otro más. Y este, simplemente para recordar que estoy viva. Te mira, y por un segundo entiendes que detrás de la reina, detrás del mito, hay una mujer cansada de ser inmortal. El perfume, para ella, era también una forma de defensa. En una corte llena de espías y traiciones, el olor era su firma, su huella imposible de falsificar. Nadie puede robar un aroma, dice, girándose de nuevo hacia el espejo. Pero tú piensas que también nadie puede retenerlo. Los egipcios creían que la fragancia podía proteger el cuerpo del mal, como una capa invisible. Cleopatra amplió esa idea. Usó el perfume como escudo político. Su propio cuerpo era un santuario perfumado y su presencia un templo ambulante. Te acercas a la ventana y el aire exterior mezcla el olor del Nilo con el de los ungüentos del palacio. No sabes si estás dentro de una cámara o dentro de un sueño. La reina pasa junto a ti y el viento te trae su estela.
miel, mirra y una nota que no reconoces, algo entre humo y flor. ¿La sientes? Pregunta. ¿Eso es lo que queda de mí cuando ya no estoy? En ese momento, entiendes que el perfume es una forma de inmortalidad, no la de las pirámides, no la de los monumentos. Una más íntima, más fugaz, porque lo que se desvanece lentamente nunca muere del todo. Afuera, el sol se hunde y la última luz tiñe el cielo de cobre líquido. La barca de la reina se aleja, dejando tras de sí un sendero invisible. Tú cierras los ojos y durante un instante el aire entero parece oler a despedida. La noche se derrama sobre Memphis como un aceite oscuro. Las estrellas se reflejan en el Nilo y el aire vibra con una mezcla de humo, música y voces. Te adentras en el corazón del mercado del olor, el zoco donde el perfume no es lujo, sino moneda. Cada puesto brilla con lámparas de aceite y cada lámpara cuenta una historia distinta. Los comerciantes gritan nombres que suenan como conjuros: mirra, incienso, bálsamo de Siria, canela de Punt, resina de Somalia. El aire está tan cargado que sientes el gusto del olor en la lengua. Es un caos dulce, una sinfonía invisible que se mete en los ojos y en el alma. Un niño corre con un frasco pequeño de alabastro y lo agita con cuidado, como si llevara un dios en miniatura. Te detienes frente a una mujer que muele pétalos secos en un mortero de cobre. Aceite de loto, dice sin mirarte. Recién llegado de Tebas. Su tono no es de venta, sino de orgullo. A su lado, un hombre hierve vino con miel y resina. La mezcla huele a fuego y azúcar quemada. Para los templos, explica, o para el amor, según lo que quieras encender. El mercado es un mosaico de épocas. Aquí, el perfume viaja más rápido que los camellos. Llega desde Etiopía, cruza Arabia, pasa por el Mar Rojo y sube hasta los templos del norte. En cada frasco hay un mapa comprimido. A veces, los envases llevan grabados diminutos de barcos o dunas, como si el aroma guardara memoria de su travesía. Un anciano de barba gris te invita a acercarte. Sobre su mesa hay montones de resina que parecen ámbar sólido. De estos árboles, dice, sangra el cielo. Te da una pequeña piedra para olerla. El aroma es seco, profundo, con un toque de sal. Incienso puro de Arabia. Dicen que el humo lleva las palabras al oído de los dioses. ¿Y funciona? Preguntas. El hombre sonríe. Depende del dios. A tu alrededor, el aire se mueve como si respirara. Cada ráfaga trae una historia. Un grupo de mujeres mezcla grasa con flores machacadas. Un joven destila agua de rosas con un tubo de cobre improvisado. Los olores se cruzan, se empujan, se pelean, y tú, sin darte cuenta, empiezas a oler también a ellos. Entre la multitud, un comerciante canta mientras pesa un trozo de mirra en una balanza de bronce. La lágrima del árbol vale su peso en alma. Repites el verso mentalmente y entiendes por qué aquí el perfume es más que un producto, es una creencia. La gente no compra solo olor, compra presencia, memoria, protección. Cada frasco es una oración embotellada. En una esquina, un hombre ofrece un líquido espeso de color ámbar. Ungüento para los muertos, anuncia, el mismo que usaron con Ramsés. No sabes si reír o sentir respeto. Lo hueles y te llega una mezcla de cedro, cera y algo que recuerda al polvo de piedra. Dura 1000 años, promete, si no te mata antes. Ríes, pero el vendedor no. No todos pueden soportarlo, añade con solemnidad, y tú decides no preguntar más. Historiadores aún discuten cómo lograron los egipcios conservar estos aromas durante siglos
sin refrigeración. Algunos creen que usaban combinaciones de aceites y resinas que sellaban el aire, una especie de alquimia del tiempo. Otros dicen que simplemente conocían la paciencia, ese ingrediente que los modernos hemos olvidado. Te acercas a una tienda iluminada por lámparas de vidrio coloreado. En el centro, una mujer joven está mezclando algo con precisión matemática. Gotas, movimientos circulares, pausas largas. Le preguntas qué hace. Persigo el olor de la lluvia. Responde sin levantar la vista. ¿Y cómo se embotella eso? Con tristeza, dice, y sonríe apenas. La sigues observando un rato. Su mesa está llena de frascos, cada uno etiquetado con una sola palabra: sueño, sombra, miedo, luz. Le preguntas si son perfumes reales. Depende, responde. Algunos solo existen cuando alguien los recuerda. Cuando sales del zoco, el aire fresco del río te golpea y te das cuenta de que tu ropa ha absorbido 1000 fragancias distintas. Eres un mapa olfativo, una colección de viajes ajenos. Y comprendes que ese era el verdadero propósito del mercado: convertirte en historia, una más en la corriente invisible del Nilo. Te alejas mientras los gritos del mercado se disuelven detrás de ti. La noche egipcia huele a brasas, a miel, a algo que no sabes nombrar. Tal vez al principio de todos los perfumes. El amanecer se abre paso entre los toldos del zoco y tiñe de oro las dunas que rodean Memphis. Las sombras se retiran lentamente, como si el sol las espantara con un incienso invisible. Sigues el camino de una caravana que se prepara para partir. Hombres con túnicas color arena, camellos inquietos, sacos de lino sellados con cera. El aire está lleno de un aroma seco, casi metálico. «Mirra», murmura alguien, la resina que vale su peso en oro. El jefe de la caravana es un hombre con barba trenzada y ojos de mercader que han visto más desiertos de los que pueden contarse. Te ofrece una piedra de color ámbar oscuro. «Huele», te dice. La acercas a la nariz y el aire se llena de un olor entre dulce y amargo, como miel quemada. Cada lágrima de este árbol es sangre divina petrificada. Te mira, esperando que sonrías, pero no lo haces, porque, en efecto, parece algo vivo. La mirra no se extrae con violencia, se espera a que el árbol llore por sí solo. Cada gota tarda días en endurecerse bajo el sol. Los comerciantes la recogen una a una, como si recolectaran recuerdos. Las lágrimas buenas se reconocen por el sonido, explica el hombre, dejándolas caer sobre la mesa. El tintineo es seco, breve, casi musical. Las falsas no cantan. Durante siglos, esta resina viajó desde Arabia y el Cuerno de África hasta Egipto, donde era más valiosa que el oro. No solo se usaba para perfumar templos y cuerpos, también servía como medicina, cosmético y amuleto. Los papiros médicos del Imperio Nuevo la mencionan como cura para heridas, dolores y espíritus malignos. Sí, espíritus, porque el dolor, según los egipcios, era un demonio que podía oler el miedo. La mirra lo confundía, lo hacía perder el rumbo. Caminas junto a la caravana mientras cargan los camellos. El sol empieza a calentar la arena y el aire vibra con un zumbido de insectos. Los hombres cubren las resinas con telas húmedas para que no se fundan. Si el sol las toca, el dios se enfada, dice uno de ellos, medio en broma. El líder te cuenta que cada caravana lleva un guardián del aroma. No es un sacerdote, ni un comerciante. Es alguien con olfato agudo, capaz de detectar la pureza de una carga. Si la mirra se contamina con polvo o humedad,
se pierde su poder. Ese hombre, dice, puede oler una mentira. Le llaman Nashem, el que respira por todos. El Nashem de esta caravana es un joven con el rostro cubierto. Se acerca y, sin decir palabra, destapa un saco. Inhala profundamente y asiente. «Buena», murmura. Luego pasa junto a ti y te mira. Sus ojos son claros, casi transparentes. «Tú también llevas un olor raro», dice. «Algo que no es de aquí». «Tal vez del norte», respondes. «Tal vez del tiempo», dice él y se aleja. Los historiadores todavía discuten si el comercio de la mirra fue el origen de las primeras rutas transcontinentales del mundo antiguo. Lo cierto es que mucho antes de que existieran monedas o mapas, el olor ya unía civilizaciones. Egipto, Arabia, Etiopía, Mesopotamia, todos respiraban la misma fragancia, aunque no se conocieran. La mirra fue el primer lenguaje común del desierto. La caravana avanza hacia el sur y tú la sigues durante un trecho. La arena cruje bajo los pies y el viento lleva consigo una nube de polvo aromático. El olor se mezcla con el sudor y con el cuero, creando una alquimia extraña, casi humana. A tu lado, un camello resopla y por un instante parece exhalar incienso. El sol sube y el calor se vuelve insoportable. El líder te ofrece una mezcla de agua y resina disuelta. Para la garganta, dice. Bebe también él y sonríe. Si la mirra protege a los dioses, también puede protegerte a ti. Le crees, aunque no entiendes del todo por qué. A lo lejos, el horizonte se ondula. El aire huele a polvo, a sudor, a savia seca. Y en medio de ese silencio abrasador, el perfume de la mirra persiste. No importa cuánto sople el viento, su dulzura se aferra a la memoria. La caravana se pierde en la distancia, dejando un rastro invisible. Te quedas mirando cómo el sol la traga. Y por un momento piensas que quizás el desierto no necesita templos, porque él mismo es una ofrenda encendida. Cada grano de arena guarda el eco de un olor. Cada respiración es una plegaria. Te das la vuelta y la brisa te trae el último suspiro de aquella resina divina. Lo inhalas despacio como si pudieras conservarlo para siempre. Pero el desierto, como la memoria, no deja que nadie se quede con lo que no le pertenece. El día se ha rendido al crepúsculo y el desierto empieza a enfriar. El aire cambia de textura, se vuelve espeso, casi tangible, como si cada partícula de arena quisiera participar en un ritual. Sigues el olor del humo y encuentras un templo tallado en la roca, mitad santuario, mitad laboratorio. De su interior sale una columna de vapor aromático que danza hacia las estrellas. Es el templo que respira humo. Te acercas y la piedra está tibia al tacto, como si tuviera pulso. Desde dentro llega el sonido grave de un tambor y el murmullo de voces recitando oraciones antiguas. Entras con cautela y el aire te envuelve en un abrazo caliente. El olor lo llena todo: incienso, mirra, cedro, un toque de vino derramado. Cada inhalación pesa, cada exhalación parece devoción. En el centro del templo, un sacerdote alimenta un brasero. Viste lino blanco, pero su piel brilla de sudor. Cierra los ojos mientras deja caer trozos de resina sobre las brasas. El humo se eleva en espirales lentas, dibujando figuras que parecen casi humanas. Cuando el humo sube recto, susurra otro sacerdote. Los dioses escuchan. Tú observas cómo las volutas se tuercen y deshacen y piensas que, si los dioses están ahí arriba, deben tener el olfato más exigente del universo. Los antiguos egipcios no concebían un templo sin humo. El incienso era alimento, lenguaje y barrera espiritual. Sin él, la oración no encontraba dirección.
Los papiros hablan de un perfume llamado Ki-fi, mezcla sagrada usada en las ofrendas nocturnas. Su receta era tan compleja que algunos estudiosos creen que tardaban semanas en prepararlo. Contenía mirra, resina de pino, pino dulce, miel, pasas, canela y hasta cálamo aromático. Cada ingrediente debía añadirse a una hora precisa, como si el cosmos mismo dictara la receta. Te ofrecen una pequeña tablilla de arcilla con la fórmula grabada. El perfume tiene su ritmo, dice un anciano sacerdote, y si lo rompes, se convierte en veneno. Le preguntas si habla en sentido literal o espiritual. Ambos, responde. A medida que el humo llena el templo, los colores cambian. La luz de las lámparas se vuelve ámbar y parece moverse. Las sombras parpadean en las paredes, donde jeroglíficos representan figuras humanas con narices exageradas. No puedes evitar reírte. El anciano te mira y explica. El olfato es el sentido de los dioses. Los ojos se engañan, la lengua miente, pero el olor siempre dice la verdad. Cerca del altar, una mujer joven canta. Su voz sube con el humo y el aire vibra. Te das cuenta de que el perfume no solo perfuma, transforma el espacio. El olor hace que las piedras respiren, que las voces se vuelvan líquidas. Es como si el templo entero flotara en un océano invisible. Historiadores aún discuten si el kipi era solo un incienso o también un narcótico sagrado. Algunos creen que los sacerdotes lo usaban para entrar en estados de trance y comunicarse con las divinidades. Otros dicen que era simplemente un método para purificar el aire y mantener alejadas las enfermedades. Pero en este momento, al sentir cómo tu mente se suaviza con cada respiración, la teoría más racional te parece la menos convincente. El anciano acerca el brasero a una estatua de piedra ennegrecida por los años. Él también necesita respirar, dice, dejando caer otra resina. El humo acaricia el rostro del dios, cubriéndolo con una neblina dorada. Si no lo alimentamos, se duerme, y un dios dormido trae desgracia. Tú asientes, sin atreverte a cuestionar. El aire se ha vuelto tan espeso que hablar parece una falta de respeto. Una gota de resina cae sobre la llama y estalla con un chasquido. Por un segundo, el humo se ilumina con un destello azul. El anciano sonríe. Eso es señal de que el dios está complacido. Luego, enciende una lámpara con ese fuego. La llama crepita suavemente, desprendiendo un olor dulce, casi humano. Sientes un leve mareo. Te sientas contra una columna y cierras los ojos. Escuchas el rumor de los cánticos, el crepitar del fuego, el sonido del aire que entra y sale del templo como si respirara. El perfume lo une todo: piedra, carne, voz, fe. Te das cuenta de que lo invisible tiene estructura, que el aroma puede sostener un universo tanto como cualquier pilar. Cuando vuelves a abrir los ojos, el humo ha cambiado de color. Ahora es plateado y el templo parece flotar dentro de una nube. Los sacerdotes siguen moviéndose con calma, alimentando el fuego, recitando palabras que el aire memoriza mejor que tú. Entiendes entonces que para ellos el humo era memoria. Cada espiral era una oración escrita en aire caliente. Sales al exterior con el cuerpo perfumado, la ropa impregnada de resina. El viento de la noche te recibe como un abrazo frío. El olor del templo te acompaña, pero también algo más, una sensación de paz antigua, de orden. Quizás eso era lo que buscaban con tanto humo. No tanto hablar con los dioses, sino recordar que todavía podían respirar. El viento del desierto sopla con un murmullo seco y la noche huele a piedra fría. Caminas siguiendo el resplandor de antorchas
que se adentran en la arena. No tardas en notar que el aire cambia. El olor se espesa, mezcla de aceite, cera y un toque metálico que no logras identificar. Frente a ti, una entrada excavada en la roca. Dos hombres desnudos de cintura para arriba cargan ánforas. Dentro, el aire vibra. Has llegado al lugar donde el perfume y la muerte se encuentran. El taller de los embalsamadores. El primero en hablarte tiene las manos teñidas de marrón oscuro y el cabello cubierto con lino. Aquí, dice, la fragancia vence al tiempo. No sonríe. Ninguno de ellos lo hace. En sus rostros no hay miedo, solo concentración. Para ellos, el olor no es placer, sino deber. Los muertos deben oler bien, porque así reconocen el camino al más allá. La cámara está iluminada por lámparas de aceite que proyectan sombras danzantes sobre las paredes. A un lado, un cuerpo reposa sobre una mesa de piedra. No da miedo, pero impone respeto. El aire alrededor vibra con el perfume del aceite caliente. «Cedarwood», dice el hombre, ofreciéndote un frasco. «Madera de cedro. Expulsa el mal del cuerpo». Te acercas, hueles y sientes un toque seco, resinoso, poderoso. ¿Entiendes por qué los egipcios creían que los demonios odiaban ese olor? El proceso es lento, casi hipnótico. Primero, lavan el cuerpo con vino de palma y agua del Nilo. Luego, lo untan con aceites de mirra y enebro. La mirra lo purifica, dice el más viejo. El enebro lo perfuma para los dioses. Mezclan las resinas con grasa caliente, formando una pasta que aplican con pinceles de lino. Cada trazo es una oración, cada inhalación, un recuerdo de que la vida sigue oliendo incluso cuando ya no respira. Historiadores aún discuten si este ritual tenía más de higiene que de espiritualidad. Pero tú no puedes dejar de pensar que aquí cada gesto tiene propósito. Los embalsamadores no solo querían conservar un cuerpo, querían preservar su olor. Las tumbas estaban diseñadas para mantener la fragancia, como si el alma reconociera su camino por el aroma que dejaba atrás. El aire se espesa. Los hombres destapan otro frasco y un olor dulce, casi empalagoso, llena el espacio. «Aceite de canela», explica el joven, «para sellar las vendas». Te sorprende la ternura con la que trabajan. Cada paso parece guiado por una música silenciosa. El sonido del lino deslizándose, el goteo del aceite, el suspiro del fuego. El taller entero se mueve con el ritmo de un corazón invisible. En un rincón ves una mesa llena de pequeños recipientes etiquetados con jeroglíficos. Preguntas, ¿qué contienen? «Los aceites del alma», dice el anciano. «Cada uno para un órgano distinto». Señala los frascos uno por uno. El corazón huele a loto, los pulmones a menta, el hígado a miel, los intestinos. Hace una pausa y sonríe apenas. «A paciencia». Uno de los ayudantes coloca pequeñas esferas de resina dentro de la cavidad del pecho. «Esto es Kifi», dice, «para que los dioses no olviden su nombre». El olor es tan denso que parece una tela. Te llega una nota de vino dulce, canela y humo. Cierras los ojos y por un instante la muerte parece cálida, casi acogedora. En otra mesa, un joven tritura piedras aromáticas con un mortero de alabastro. «Perfume para el ataúd», explica. «El alma no debe viajar sin su aroma». Mezcla polvo de incienso, cera y miel, lo calienta hasta que se derrite y lo vierte sobre las paredes interiores del sarcófago. El resultado es un brillo dorado que atrapa la luz como si respirara. Así, dice, el cuerpo duerme rodeado de perfume como los dioses. Los egipcios creían que el olor de un muerto justo debía ser dulce. Si el cuerpo olía mal,
significaba que su alma estaba en conflicto. Por eso, incluso las tumbas más humildes recibían una capa de aceite perfumado. Nadie quiere oler a olvido, murmura el anciano. Una ráfaga de aire fresco entra por un túnel y mueve las llamas. El humo se mezcla con los perfumes y el olor cambia. Ahora huele a tierra mojada, a fuego recién apagado. Los embalsamadores dejan de trabajar y levantan la vista. El alma ha pasado, dice uno, y en ese silencio breve lo crees. Mientras el cuerpo es vendado, piensas que el perfume aquí no es un lujo, sino una brújula. Cada aroma señala un destino. Los vivos lo usan para atraer la vida, los muertos para recordar quiénes fueron. El anciano te ofrece un trozo de lino perfumado. Llévalo contigo, dice. El olor te protegerá del olvido. Lo tomas, huele a cedro, a miel, a eternidad. Lo guardas sin pensar. Cuando sales del taller, la noche está más clara. La luna ilumina la arena con un resplandor casi blanco. Respiras y el aire aún conserva un eco del perfume interior. Te das cuenta de que el olor no se queda donde nace. Como el alma, encuentra su propio camino. Y mientras caminas lejos del templo, piensas que, quizás, el mayor triunfo de los embalsamadores no fue vencer a la muerte, sino enseñarle a oler bien. El amanecer se estira sobre el horizonte como una cinta de oro. Los primeros rayos de luz golpean la arena y el aire vuelve a vibrar con ese tono metálico del desierto recién despierto. Te detienes un momento y miras hacia el este. Una línea de figuras avanza lentamente, una tras otra, dejando una estela de polvo. Son caravanas. Y dentro de esos sacos y ánforas que se balancean bajo el sol, viajan los olores del mundo. Estás a punto de seguir la ruta de las fragancias. El guía de la caravana te saluda con un gesto seco. Lleva un pañuelo azul atado en la cabeza y una túnica teñida con azafrán. Rumbo a Arabia, dice, si los dioses lo permiten. Su voz es áspera como la arena. Los camellos se preparan. Sus campanas de bronce suenan con un ritmo que parece marcar el pulso del viaje. Subes a uno de ellos. La textura del cuero huele a sal y a historia. Frente a ti, el desierto se abre en un océano de silencio. Cada respiración parece costar un pensamiento. Aquí, dice el guía, no viajas para llegar, sino para recordar que estás vivo. Y tienes razón. El comercio de las fragancias fue la sangre invisible del mundo antiguo. Desde Yemen y Omán partían caravanas cargadas de incienso, mirra, canela, cardamomo, nardo y bálsamo. Cruzaban el desierto arábigo durante meses, hasta alcanzar Egipto, Siria o Palestina. Los romanos lo llamaron Arabia Felix, la Arabia afortunada, porque de ella provenía el olor que hacía soportable la vida en los palacios. Historiadores aún discuten si estas rutas existieron mucho antes que las de la seda, pero todos coinciden en algo. El perfume fue el primer pasaporte del alma humana. El viaje no es fácil. El viento sopla con fuerza y la arena quema los ojos. Los hombres envuelven sus rostros con telas húmedas, pero aún así, el polvo se cuela por todas partes. Sin embargo, el olor lo cambia todo. A medida que el sol se eleva, el aire se llena de un aroma dulce, porque cada vez que el viento abre un saco, las resinas exhalan su esencia. Es como si el desierto respirara contigo. Una noche, el guía te cuenta que algunas caravanas desaparecen en las dunas, pero sus olores quedan. Dicen que, si el viento sopla del sur, todavía puedes oler a los perdidos. Ríe, pero sus ojos no acompañan la broma. El olor es más fiel que el cuerpo. Añade,
Al detenerse para descansar, los hombres encienden pequeños braseros, mezclan polvo de mirra con grasa de camello y lo usan para repeler insectos. El aire se vuelve pesado, pero no desagradable. El humo protege, dice uno, también calma los sueños. Y tú, envuelto en ese aroma, duermes mejor que en cualquier templo. A la mañana siguiente, el guía te muestra un frasco diminuto. Dentro hay un líquido transparente, casi invisible. Esto, explica, es el perfume de los reyes de Saba. Una gota basta para llenar un palacio. Lo destapa y deja caer una gota sobre la arena. El olor que se eleva es tan puro que parece una nota musical. Los dioses se reconocen entre ellos por el olor, añade. Durante el trayecto, atraviesan oasis donde el agua huele a hierro y a dátiles maduros. En uno de ellos, conoces a un mercader de Persia que lleva cargamento de bálsamo de Judea. Su caravana se unirá a la tuya para cruzar hacia Egipto. El perfume une más que la palabra, dice, ofreciéndote un trago de vino especiado. No hace falta entender el idioma cuando compartes el mismo aire. Piensas en lo cierto que es eso. Cada frasco, cada resina, cada gota derramada sobre la arena es una carta enviada sin tinta. Cuando el perfume viaja, también viajan las ideas, los ritos, las canciones. Las rutas del olor fueron también las rutas de la imaginación. Una noche sin luna, el guía detiene la caravana. «Mira», dice, señalando una nube baja que se mueve con el viento. Al principio crees que es polvo, pero cuando llega hasta ti, reconoces el olor, incienso. Un cargamento ha caído en medio del desierto y el aire entero se ha vuelto una ofrenda. No hace falta templo, murmura el guía. El desierto siempre escucha. Historiadores modernos se preguntan cómo lograron los egipcios mantener tan extenso comercio de aromas sin mapas ni brújulas. Algunos creen que seguían las estrellas. Otros dicen que era el olfato quien los guiaba. Quizás ambas cosas, porque mientras avanzas en la oscuridad, con el olor de la mirra flotando sobre la arena, sientes que podrías encontrar el camino con los ojos cerrados. El viaje termina cuando la caravana alcanza el delta del Nilo. El aire húmedo sustituye al polvo y el olor cambia. Ahora huele a agua, a papiro, a vida. Los hombres descargan las ánforas y las llevan hacia los templos. Tú observas en silencio. Cada saco que se abre libera siglos de historia. Y mientras el perfume del desierto se mezcla con la brisa del río, ¿entiendes algo simple y profundo? Los perfumes no eran mercancías, eran mensajes. Cada aroma llevaba un fragmento de la tierra que lo vio nacer. Y aunque las caravanas se disolvieran con el tiempo, el olor, ese mensajero sin cuerpo, siempre encontraba su destino. El sol del delta brilla como un espejo líquido y el aire huele a mar y a barro caliente. Caminas por un puerto antiguo donde el viento mezcla la sal con la dulzura del incienso. Los barcos atracan entre gritos y redes. Algunos traen especias, otros vasijas, otros algo más valioso que todo eso junto, los aceites de Méndez. Has llegado al lugar donde nació un perfume tan legendario que, siglos después, todavía nadie ha logrado recrearlo. Un anciano te espera sentado sobre una pila de ánforas. Su túnica está manchada de resina y sus manos parecen talladas por el sol. ¿Buscas el olor de los dioses?, pregunta sin mirarte. Le respondes con una sonrisa y él se ríe. Entonces llegaste tarde. Los dioses ya no huelen como antes. El puerto de Méndez, en el delta del Nilo, fue uno de los centros perfumistas más célebres del antiguo Egipto.
Aquí se elaboraba el aceite mendeciano, una mezcla compleja que combinaba canela, mirra, miel y resinas del Valle del Nilo. Los textos antiguos lo describen como un perfume que hacía recordar al alma su origen divino. Pero nadie sabe su fórmula exacta. Ni los griegos, ni los romanos, ni los arqueólogos modernos han logrado descifrarla. Tal vez, dice el anciano, nunca se escribió. Tal vez era un secreto que se olía, no que se contaba. Te lleva hasta una pequeña cabaña junto al puerto. Dentro, el aire está cargado con el olor dulce del aceite caliente. Sobre una mesa hay cuencos, ramas secas, conchas llenas de resina líquida. Aquí nació, murmura, el mendeciano, el perfume que podía detener el tiempo. Le pregunta si exagera. No, responde con calma. Solo duraba un segundo, pero ese segundo no pasaba nunca. Te enseña cómo lo hacían. Primero, calentaban aceite de moringa o de sésamo hasta que se volvía transparente como cristal. Luego añadían mirra, canela, bálsamo y un toque de miel. Todo debía mezclarse mientras el sol caía, porque el calor del día completaba la cocción. El sol era nuestro horno, dice el anciano. Sin él, el perfume nacía muerto. El aire se llena de un aroma dulce, denso, hipnótico. Lo hueles y te mareas un poco. No es un olor que se huele, sino uno que se recuerda. El anciano sonríe, satisfecho. Sí, así olía la eternidad cuando aún era joven. Los papiros mencionan que el aceite mendeciano no se usaba para el cuerpo, sino para los dioses. Lo derramaban sobre estatuas, templos y ofrendas. Algunos dicen que también se aplicaba a las momias reales para que durmieran con el olor del cielo. Pero su producción cesó de pronto, como si el secreto hubiera desaparecido de la tierra. Historiadores aún discuten si fue por la escasez de ingredientes o porque el arte mismo del perfume se consideró peligroso. El anciano saca un pequeño frasco de alabastro. Quedó un poco, dice. Tal vez el último. Lo abre y una brisa tibia llena la habitación. El olor es tan complejo que no sabes si es dulce o amargo, floral o terroso. Es todos los olores a la vez, y ninguno. No es perfume, murmura, es memoria. Te cuenta que, en su juventud, vio a un sacerdote verter mendeciano sobre una estatua de Isis. El olor duró 7 días, dice, y al séptimo llovió. No sabe si fue coincidencia o milagro, pero desde entonces, agrega, los dioses dejaron de venir. El viento del mar entra por la ventana y mezcla el olor del mendeciano con el de la sal. El anciano guarda el frasco y suspira. El mar se lo llevó todo, los templos, los árboles, las fórmulas. Te mira con un brillo triste en los ojos. El mar y el tiempo son el mismo ladrón. Te ofrece quedarte con unas gotas en la muñeca, para que recuerdes lo que no se puede decir. Lo haces, y el olor cambia en contacto con tu piel. Se vuelve más cálido, más humano. Así era como vivía, murmura el anciano. El perfume elegía a quien lo llevaba. Sales de la cabaña y el viento golpea tu rostro. El puerto huele a algas, a humo, a pescado. Pero debajo de todo eso, aún late un perfume sutil, una dulzura que no pertenece a este mundo. Miras atrás y la cabaña del anciano ya parece vacía. Solo queda en el aire una nota tenue, dorada, que el viento intenta llevarse sin éxito. Caminar por Mendes es caminar sobre fantasmas perfumados. Cada rincón del puerto parece exhalar lo que una vez fue. ¿Y entiendes? Mientras el Nilo brilla bajo el sol, que hay aromas que no desaparecen, solo aprenden a esperar. El aire del delta se vuelve más pesado al caer la tarde. El sol
Al descender, pinta el agua del Nilo de un color miel, y una fragancia dulce flota entre las casas de adobe. Caminas entre patios y columnas, y notas cómo cada rincón tiene su propio olor. El humo del pan, la madera húmeda, el aceite caliente. Pero hay uno que domina sobre todos, el perfume del poder. En Egipto, oler bien no era cuestión de gusto, era una declaración de jerarquía. El faraón debía oler como un dios, los sacerdotes como intermediarios del cielo, y los pobres, bueno, olían al esfuerzo de los demás. Cada clase tenía su fragancia asignada y en esa diferencia olfativa se escondía todo el orden del mundo. Frente a ti, un grupo de nobles camina por la plaza. Sus túnicas relucen con aceites aromáticos. Y el aire que lo rodea es tan denso que los pájaros parecen evitarlo. Uno de ellos se detiene y se abanica con un paño perfumado. El sudor, dice con desprecio, es el olor del caos. A su lado, un esclavo sostiene una ánfora abierta. Dentro, el líquido brilla como oro líquido, aceite de lirio. Cada movimiento libera una nota floral que flota, suave y arrogante. Historiadores modernos han encontrado tablillas que describen cómo los altos funcionarios recibían raciones oficiales de perfume. No era un capricho, sino una obligación. Los malos olores eran considerados impureza moral. Si un noble olía mal, se decía que había ofendido al equilibrio de Ma'at, la armonía divina. En cambio, un olor agradable era símbolo de justicia interior. Un hombre justo huele bien, dice un proverbio del Reino Nuevo. El malvado apesta incluso cuando calla. En un templo cercano, observas cómo los sacerdotes se ungen el cuerpo antes de iniciar el servicio. Usan aceites con mirra y cardamomo. Cada uno tiene un frasco propio, guardado como un tesoro. El olor distingue al puro, explica uno de ellos, y también al impostor. Te muestra sus manos cubiertas de aceite. Los dioses no miran la piel, pero sí huelen el alma. Afuera, un grupo de campesinos descarga sacos de cebada. El aire alrededor de ellos es completamente distinto. Huele a tierra, a humo, a sudor. Sin embargo, hay algo reconfortante en ese olor humano. Te das cuenta de que el perfume de los pobres no era comprado, sino vivido. Mientras los nobles intentaban imitar a los dioses, los campesinos seguían oliendo al mismo barro del que fueron hechos. Un viejo molinero se ríe cuando le preguntas si le gustaría oler como el faraón. ¿Para qué? Dice, los dioses no sudan, y yo sí. Eso me recuerda que sigo vivo. Le das la razón. A veces, la pureza huele demasiado a distancia. En Palacio, el ritual del perfume era casi una ceremonia política. Los sirvientes ungían al faraón con aceites mezclados según la ocasión. Uno para el amanecer, otro para las audiencias, otro para los sueños. Los perfumes eran su segunda piel. Incluso los tronos y los cetros se rociaban con extractos para impedir que el mal se sentara sobre ellos. El poder debía oler sagrado, literalmente. Las crónicas romanas dicen que cuando Marco Antonio visitó Alejandría, se sorprendió de que las calles olieran a rosas incluso de noche. Los egipcios quemaban incienso en canales de barro para mantener la fragancia flotando en el aire. Así el pueblo recuerda quién reina, decían los sirvientes del palacio. Pero había un límite invisible. Si alguien común osaba usar un perfume reservado para la realeza, se le consideraba blasfemo. Algunos textos mencionan castigos, otros simplemente advierten: el aire reconocerá la mentira. Una forma poética de decir que no se puede fingir el poder con olor ajeno. En la terraza de un templo,
un joven aprendiz de sacerdote limpia lámparas de aceite. Te pregunta si crees que los olores pueden mentir. Le devuelves la pregunta. No, responde con una sonrisa. Pero las personas sí, y el aire lo sabe. Te muestra un cuenco con resina. Esto, dice, es la justicia en forma de humo. Lo enciende y el perfume se eleva, lento, solemne. El sol se pone detrás de las columnas. Los ricos huelen a flores, los pobres a tierra, los templos a eternidad. Pero en el aire, cuando el viento sopla desde el Nilo, todos esos aromas se mezclan y se vuelven uno solo. Y por un instante, Egipto huele entero. Piensas que quizá eso era lo que buscaban los alquimistas del aroma, un olor que uniera a todos, que no dependiera del rango ni del oro, un olor que dijera simplemente, aquí estamos, todavía respiramos. El aire sobre el Nilo se siente distinto ahora. Hay barcos nuevos, voces extranjeras, monedas con rostros de emperadores que nadie reconoce. Roma ha llegado y con ella el perfume empieza a cambiar de alma. Donde antes era oración, ahora es lujo. Donde antes se ofrecía, ahora se vende. Es el principio del declive del aroma sagrado. Caminas entre las calles de Alejandría, donde los templos compiten con los mercados, y el olor ya no eleva, distrae. Los romanos, fascinados por la abundancia egipcia, convirtieron el perfume en símbolo de placer. Las fórmulas antiguas se abrieron al público, las mezclas sagradas se vulgarizaron, y el incienso que antes ascendía hacia los dioses, ahora se quemaba en los banquetes. Una mujer romana pasa frente a ti. Sus brazos relucen con aceite perfumado y el aire detrás de ella huele a almendra y canela. Un mercader la sigue ofreciendo más frascos. Aceite mendeciano auténtico, grita, aunque sabes que no puede ser cierto. El secreto de Méndez se perdió hace décadas, pero el nombre sigue vendiendo. ¿Auténtico?, preguntas. ¿Quién puede saberlo?, responde el hombre, encogiéndose de hombros. Y ahí está toda la diferencia. Antes el perfume tenía alma, ahora solo tiene marca. Los templos se han vuelto silenciosos. En algunos, los braseros están fríos. Ya no hay incienso, dice un sacerdote con voz cansada. Roma trae el suyo, pero huele distinto, a hierro. Te muestra una lámpara apagada. Antes perfumábamos al Dios, ahora perfumamos al invitado. El aire del templo está limpio, demasiado limpio, sin humo, sin olor, sin fe. Historiadores aún discuten si esta decadencia fue cultural o espiritual. Algunos dicen que el cambio era inevitable. Los perfumes se convirtieron en industria, en moda. Los antiguos alquimistas fueron reemplazados por perfumistas que firmaban sus mezclas y las vendían a la nobleza romana. Pero otros creen que algo más profundo se rompió: la conexión entre el olor y lo divino. Cuando el perfume dejó de ser plegaria, el silencio ocupó su lugar. Paseas por un taller romano recién instalado. Un joven esclavo muele flores secas mientras su amo observa. Más rápido, dice el romano impaciente. El gobernador quiere su aceite antes del mediodía. El esclavo asiente. Suda, mezcla, pero el aire está vacío. Falta algo invisible, el respeto. El romano huele el producto final, sonríe satisfecho y deja caer una moneda. Buen negocio, dice. Ni una palabra sobre el aroma, ni una oración. Solo negocio, en las casas ricas. El perfume ahora se usa para impresionar. En las pobres, para disimular el hedor. El olor ya no une, separa. En los banquetes, los invitados se rocían con esencias antes de comer, como si cada uno quisiera borrar el olor del otro. Las fuentes de agua se llenan de pétalos. Las paredes se untan con ungüentos.
Roma está obsesionada con oler a algo que no sea mortal. Una noche, en una villa romana cerca del puerto, presencias un banquete. El aire está saturado. Rosas, canela, vino, humo. En las mesas hay frascos tallados con formas de animales, cada uno más extravagante que el anterior. Un invitado ríe y dice: el perfume del templo ahora sirve para esconder el olor del pescado. Todos celebran la broma, pero tú sientes que algo se perdió definitivamente. Caminas hasta la terraza. El viento sopla desde el mar, trayendo un olor salado, limpio. Abajo, los templos antiguos aún se reflejan en el agua, aunque muchos están cerrados. Piensas en los sacerdotes que pasaban horas moliendo resina, creyendo que cada gota sostenía el universo. Ahora, ese conocimiento yace olvidado, reemplazado por fórmulas más simples y rápidas. El tiempo, como el aire, ya no tiene paciencia. En una esquina del mercado, un anciano egipcio sigue vendiendo los últimos frascos de aceite auténtico. Es mendeciano, insiste, aunque su voz tiembla. Nadie lo escucha. Los romanos prefieren el suyo, embotellado, etiquetado, medido. El anciano te mira, y en su mirada hay algo que el tiempo no ha podido borrar. Ellos venden el olor, dice. Nosotros vendíamos la eternidad. Te alejas, mientras el ruido de la ciudad crece. Los aromas se mezclan, se confunden, se vuelven ruido también. La espiritualidad se ha disuelto en el aire perfumado de los banquetes, pero de vez en cuando, entre el vino y el humo, crees reconocer algo, una nota lejana de loto, una sombra de mirra, un eco de las lágrimas del árbol. El desierto, obstinado, sigue exhalando su recuerdo a través del tiempo, porque el perfume, incluso cuando lo olvidan, no se rinde. Solo espera, escondido en algún frasco olvidado, a que alguien vuelva a abrirlo. El aire del amanecer tiene un peso distinto en el desierto cuando se mezcla con el olor de lo que el tiempo dejó dormido. Siglos han pasado desde que los sacerdotes encendieron sus braseros, y sin embargo, el Nilo sigue brillando con el mismo reflejo de miel. Los templos son ruinas, los mercados son polvo, pero bajo la arena, el perfume aún respira. Sigues a un grupo de arqueólogos que excavan cerca de un muro derrumbado. El sol aún no quema, y el aire está lleno de murmullos y de polvo fino. Uno de ellos te ofrece una linterna. Aquí, dice, encontramos algo que huele raro. Sonríe, confundido. No sé cómo explicarlo, pero el aire allí dentro es distinto. Bajan por una rampa de piedra. El silencio es denso, como si cada grano de arena escuchara. Entras a una cámara pequeña, cubierta de jeroglíficos que cuentan historias que el mundo ya no entiende. En una esquina, un grupo de ánforas intactas, selladas con cera endurecida. Una de ellas tiene un grabado, una flor de loto enmarcada por un sol. El arqueólogo más joven limpia con cuidado la superficie. Nadie las ha abierto en más de 2000 años, dice, con una mezcla de miedo y excitación. Al romper el sello, un hilo de aire antiguo se libera. Y entonces lo sientes. No es polvo, no es humedad, es olor. Un perfume tenue, casi fantasmal, se extiende por la cámara. Es dulce, pero no empalagoso. Seco, pero no muerto. Huele a loto, a miel, a algo que no pertenece al presente. Todos guardan silencio. Nadie se atreve a hablar. Ese olor parece recordar algo. Uno de los hombres susurra. ¿Cómo es posible? Nadie responde. Historiadores aún discuten si las moléculas aromáticas pueden sobrevivir tanto tiempo, pero ahí está, flotando en el aire, desafiando a la ciencia. Tal vez no sea perfume, piensas, sino
la memoria misma del aire. El arqueólogo mayor sonríe. «Mira esto», dice, levantando el frasco hacia la luz. El interior brilla con un tono dorado oscuro, todavía líquido. «El mendesiano», murmura, o algo muy parecido. Lo abre apenas y el aroma se intensifica. No es fuerte, pero tiene una profundidad que el aire moderno parece no entender. Es como si el tiempo se hubiera disuelto dentro del frasco. «Esto no debería existir», dice el más joven, y sin embargo, existe, responde el mayor. La cámara se llena de ese perfume invisible. Por un momento, crees escuchar algo. El murmullo de plegarias, el crepitar del fuego, un eco de pasos sobre piedra. Cierras los ojos, y por un instante no estás bajo tierra. Estás en Tebas, en un taller iluminado por lámparas de aceite, viendo manos mezclar resina y vino, escuchando el canto de una mujer mientras tritura pétalos de loto. Todo regresa. Cuando abres los ojos, los arqueólogos te observan, atónitos. «¿Lo sientes?», pregunta uno. «Asientes, pero sabes que no podrías describirlo aunque quisieras. Hay olores que no tienen nombre, solo destino. El aire del desierto nunca olvida. La arena conserva secretos como si fueran semillas, y cuando alguien los toca, florecen otra vez». Quizás eso era lo que los antiguos entendían, que el perfume no es solo fragancia, sino memoria condensada. Que oler es recordar lo que el alma ya sabía. Salen de la tumba y el sol los recibe con violencia. Pero algo ha cambiado. El viento huele distinto. La brisa del Nilo lleva una nota nueva, o tal vez vieja. «¿Lo sientes?», dice el arqueólogo mayor. «No es solo dentro, está fuera también». Y tiene razón. El olor se ha escapado. Días después, los frascos son llevados a un laboratorio. Los científicos intentan analizar la composición. Hablan de moléculas, de oxidación, de ácidos grasos. Pero en el fondo, todos lo saben. No están estudiando un aroma, están escuchando una voz. El informe final dirá que las muestras contenían trazas de resinas vegetales y aceites esenciales en estado de preservación excepcional. Fría precisión científica, pero tú sabes que lo que encontraron no fue solo materia. Fue un instante atrapado, una respiración que sobrevivió milenios. Te alejas del sitio arqueológico mientras el sol cae, el viento sopla, y juras que aún percibes el perfume flotando, invisible, entre la arena. Tal vez sea imaginación, o tal vez los perfumes antiguos, como los sueños, no mueren, solo se duermen bajo la piel del tiempo. Y piensas, con una sonrisa tranquila, que el desierto, después de todo, siempre cumple su promesa. Guarda lo que el resto del mundo olvida. La tarde cae lenta sobre el Nilo y el cielo se viste de cobre y violeta. El aire huele a tierra tibia y a agua antigua, como si el río mismo respirara memoria. Caminas por la orilla donde el viento lleva todavía ecos del pasado. Un perfume que ya no existe, un suspiro que aún se siente. Has llegado al final del viaje, donde todo aroma se disuelve, pero nada desaparece del todo. Es el eco invisible del aroma. A tu alrededor, Egipto duerme en silencio. Las ruinas parecen espejos del tiempo. Cada piedra guarda el olor de lo que fue. El incienso, la mirra, el loto, la canela, todos mezclados en un aire que no envejece. Te sientas sobre una roca, mirando cómo la luz se apaga lentamente. El viento te acaricia con un perfume imposible de identificar. ¿Será el mendesiano? ¿O el aceite que calmaba a los dioses? Quizás sea simplemente el olor del desierto que ha aprendido a oler como la eternidad. Cierres los ojos y escuchas el rumor del río. Es un sonido viejo, lleno de polvo y de oro.
Imaginas que bajo esa superficie aún viajan fragmentos de los perfumes que los sacerdotes vertieron hace milenios, cada gota, disuelta, flotando hacia el mar. Roma los olvidó, pero el agua los recuerda. Una garza se eleva del borde del río y su aleteo agita el aire. El olor cambia. Por un segundo, sientes el perfume de los muertos, dulce y sereno. Luego, el incienso de los templos. Luego, el loto azul. Todos los aromas del pasado parecen cruzar la noche como fantasmas sin cuerpo. No vienen a asustar, sino a recordar. Historiadores aún discuten si el olor puede ser una forma de conocimiento. Algunos dicen que no, que es pura sensación. Pero aquí, bajo el mismo cielo que olfatearon los faraones, sabes que eso es falso. El olor enseña, el olor conserva, el olor cuenta historias que ningún papiro escribió. Quizás el alma tenga olor, piensas, no a flores ni a humo, sino a algo más sencillo, a lo que amamos y dejamos atrás. Tal vez por eso el ser humano busca perfumarse desde que tiene memoria, no para oler bien, sino para desafiar el olvido. El viento sopla con suavidad y te llega un aroma indefinible, mezcla de miel, polvo y tiempo. Abres los ojos y el Nilo brilla como si la luna se derramara sobre él. En ese instante, entiendes que los perfumes olvidados del desierto nunca se fueron, solo esperaban que alguien los recordara. El aire se vuelve más fresco, la arena ya no quema, el cielo es un lienzo dorado que se va apagando poco a poco. Te recuestas mirando hacia las estrellas y el mundo parece contener la respiración. En algún lugar, un perfume invisible sigue elevándose como una oración sin palabras, y tú lo sigues con los ojos cerrados, dejando que el olor te lleve donde ni el tiempo puede alcanzarte. La noche se adensa con dulzura. El aire ya no huele al día, sino al descanso. Las luces del Nilo se apagan una a una, y las sombras se alargan sobre el agua como brazos que buscan calma. Respiras hondo, y el aroma del desierto parece más suave ahora, como si también él se rindiera al sueño. Todo se ralentiza, la arena deja de moverse, los insectos callan, el viento se transforma en un murmullo bajo, constante, parecido a una respiración. Cada olor, la miel, el humo, el loto, se disuelve hasta volverse una sola nota, cálida y envolvente. No huele a historia, ni a ruina, ni a templo. Huele a noche. A esa fragancia ligera que tiene el mundo cuando por fin descansa. Piensas en todas las manos que mezclaron aceites, en los rostros que desaparecieron entre el humo, en los templos que hoy son polvo. Y sin embargo, algo queda. El perfume no muere, solo se oculta, esperando un nuevo cuerpo, un nuevo aire, una nueva piel que lo despierte. Tal vez sea eso lo que los antiguos entendían por inmortalidad. El Nilo sigue su curso sin prisa, como si cuidara del secreto. Las estrellas se reflejan en su superficie, parpadeando como brasas. El aire entra por tu nariz, lento, cálido, familiar. Ya no sabes si estás despierto o soñando. Y mientras el último eco del perfume se pierde entre la arena, el desierto susurra algo en voz baja, casi imperceptible. Nada se olvida mientras alguien siga respirando. Buenas noches,